Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendición, por este día que nos regalaste tan bonito, Abba. Gracias por el privilegio de poder venir acá, a aprender, a estudiar tu Torah juntos. Te pedimos que podamos nosotros aprender de este estudio, que te pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre, y que tus palabras queden por siempre en nuestros corazones. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo concerniente al estudio de tu Torah. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver la segunda Mishnah del libro de Pirkei Avot, capítulo 1. O sea, sería la Mishnah 2. Entonces, vamos a hacer como en la clase pasada, siempre voy a tratar de hacer un recuento para entrar en materia. ¿Se acuerdan que vimos cómo era la primera clase que vimos cómo se recibió la Torah del Sinaí? Sí, el orden de la historia del Talmud. Vimos también cómo era una página del Talmud, cómo estaban organizadas las páginas del Talmud. Vimos también las 6 órdenes del Talmud, que el Talmud está dividido en órdenes. Hay 6, y esas órdenes están divididas en tratados. Estamos estudiando dentro de la cuarta orden el tratado Avot, que significa padres. Y el nombre completo es Pirkei Avot, o los dichos, o los capítulos, o como comúnmente se conoce la ética de los padres. Y la clase pasada estudiamos el capítulo 1 del Pirkei Avot, la Mishnah 1, que trataba básicamente de las 3 cosas que ah, se, se, de que se comendaba y se mostraba recibir la Torah del Sinaí, se le entregó a Josué, Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se le entregaron a los hombres de la gran sinagoga, y dijeron 3 cosas: se liberador del juicio, levanta muchos discípulos y construye un cerco alrededor de la Torah. Vimos todos los aspectos mesiánicos de esto. Listo, entonces vamos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver la, el estudio de Avot, la Mishnah 2. ¿Ok? Dice: Simón el justo fue uno de los últimos de la gran sinagoga. Solía decir: sobre 3 cosas existe el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio del templo y sobre la práctica de las buenas obras. Estas son las 3 cosas. Simón el Justo se creía que era el sumo sacerdote de aquella época. Entonces vamos a estudiar cada una de estas 3 cosas, ¿sí? La Torá, el servicio del templo y las prácticas de las buenas obras. ¿Qué significaba esto? Empecemos con la primera, que es la Torá. ¿Mm? Este concepto de la Torá, de que la Torá es uno de los pilares del mundo, o sobre las 3 cosas de las cuales existe el mundo, uno de los pilares de la Torá, está sacado del libro de Proverbios, que dice: el Señor me dio la vida, o Adonai me dio la vida, como primicia de sus obras. Aquí, si ustedes leen todo el contexto del capítulo 8, está hablando de la sabiduría. ¿Mm? Dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaños. Y, obviamente la sabiduría es la palabra de Dios, ¿no? Verso 23. Fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes de que se cimentaran las montañas, antes de que fueran formadas las colinas, antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó los horizontes sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no obedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Entonces, como les decía, el contexto de este texto de Proverbios se refiere a la sabiduría. Y obviamente sabemos que, pues, si este hombre, el que está hablando es el predicador de Proverbios, se está refiriendo a la Torá, el temor de Dios, la Torá. Y habla no solamente, la describe no solamente como el principio moral para toda la humanidad, sino que la personifica. Y esto es lo interesante, como si la Torá fuera alguien. ¿Mm? Y no hay nada, obviamente, más mesiánico que esto, y no solamente más mesiánico, sino que este es un concepto judío. La Torá viviente, la palabra o el verbo de Dios, no es un concepto cristiano, es un concepto judío. ¿Mm? Y el libro de Primera de Juan dice, este ya lo hemos estudiado, dice: en el principio ya existía el verbo,
y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No me voy a detener aquí a explicar esta parte porque ya la hemos estudiado. Si tienen preguntas, las podemos tratar después. Bueno, verso 2. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él, ¿de quién? Del verbo. O sea, es una persona el verbo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Entonces, el concepto de que Dios creó todo por medio del verbo, por medio de esta palabra, por medio de su Torá, no era nuevo, no es nuevo para el pueblo judío, como tampoco lo es que esa palabra es una persona. Miremos algunas citas del judaísmo de antaño y de hoy en día y contemporáneo, moderno, de hoy en día. Mire lo que dicen. Dice Chaim Kramer, así como la respiración sostiene a cada persona, ya sea que uno esté consciente de ello o no, también el Mashiach ha sostenido al mundo desde su inicio, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Esto es un rabino judío el que dice esto. Mire, el alma, dice el Berajot, el tratado de Berajot 6b, el alma del Mashiach precedió al mundo. Es la raíz de las almas de Israel y de toda la creación. Pues, como dice Proverbios, todo el universo fue creado únicamente para servirle. Eso dice Berajot, perdón, y el Proverbios dice, el Sadik es el fundamento del mundo. Entonces aquí no se refiere a un Sadik cualquiera, sino a el Sadik, Hasadik, es el fundamento del mundo. Mire lo que dice Génesis Rabá, un comentario Génesis Rabá, comentario Génesis en Génesis Rabá 2.4 dice, y el Espíritu de Dios se movía, ¿se acuerdan? Que dice el libro de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Este comentario dice, esto alude al Espíritu del Mashiach. Como lees, y el Espíritu de Adonai reposará sobre él, como dice Isaías. Miren lo que dice Chaim Krenmer en esta investigación, en este libro, Mashiach, quién, qué y por qué, cómo y dónde y cuándo. Dice, y ese hombre es de Breslov, dice, el aliento del Mashiach tendrá un efecto muy positivo sobre la humanidad. El aliento, es decir, el Ruach, el espíritu del Mashiach. El aliento que respirará el Mashiach emanará de la Torá y sus 613 misvot. Esto es increíble porque se acuerda lo que dijo Yeshua, les daré un consolador y él les recordará que la Torá, todo lo que les he enviado. Eso estaba claro, el pensamiento y la mente hebrea. Y sigo, dice, este es el Espíritu de Dios que flotaba sobre las aguas. El Espíritu es el Mashiach y las aguas son la Torá. El Espíritu del Mashiach está incrustado en la Torá y él extraerá su aliento, el temor reverencial de Dios, de ella. Con este Espíritu, él podrá soplar en los demás, llenándolos de temor reverencial y de respeto por Dios. Entonces, esto era un concepto claro en la mente del judío normal de aquella época, como lo es, como lo está claro hoy también. Entonces, Pablo tenía también, como era un rabino, comprendía este concepto perfectamente y así se lo enseñó a los gentiles. Miren lo que dijo Pablo. Miren lo que dijo Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché que alguien habló. Bueno, Pablo dice, 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Yeshua HaMashiach, ¿sí? O Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Sí? Es este concepto de que todo había sido creado por medio del Mashiach.
Mire lo que dice, que no sé si lo tengo. Ah, no lo tengo acá. Bueno, venga, venga, les leo. Colosenses 1:16. Muy importante este versículo. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Mire, esto es lo mismo que dice Colosenses, que dicen los rabinos. Y hay otro, mirás en el Talmud que dice que antes de la creación de todo existían 7 cosas. Dos de ellas son la Torá y el Mashiach. La otra es la Teshuvá, la otra es Jerusalén. Sí, las otras no me acuerdo. Entonces ellos dicen, ellos saben, entienden que el Eterno creó todo por medio del Mashiach. Cuando se estudia este concepto, ¿cómo hago para no confundirlos? Hay un concepto en el judaísmo que habla de que hay una figura, o la figura del Mashiach, ellos le llaman de otro nombre, por medio del cual Dios se relaciona con el mundo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si lo hace directamente, mm, el mundo pues, deja de existir, mucho poder, mucha energía. Entonces, el Mashiach es la forma por medio de la cual Dios, el creador del universo, interactúa con su creación, con nosotros. Así es que para crear todo lo que existe, lo utilizó a él para que él pudiera interactuar de alguna manera. ¿M? Porque él se encuentra por fuera de la creación, pero también admiras que dice que él la contiene, o sea, la contiene y al mismo tiempo está por fuera. Eso para nosotros es loco, o sea, no lo alcanzamos a comprender. Pero el Mashiach es aquella entidad o aquel parte de sí mismo por medio de la cual él interactúa con el universo e interactúa con su creación y con nosotros. Entonces, es un concepto muy claro. Dice Romanos, la creación aguarda con ansiedad, mire, Pablo explicándole este concepto a los colosenses, a los corintios, a los romanos, ¿sí? A hombres que creían en una cantidad de cosas y misticismos e idolatría. Pablo les empieza a explicar quién es esta figura del Mashiach, que es el Hijo de Dios. Y le dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué es las primicias del Espíritu? Pues la resurrección del Mashiach, por eso tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Verso 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿quién? El Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también glorificó. Por favor, no me hagan preguntas acerca de la predestinación ahorita y el libre albedrío, porque no me voy a desviar por ahí. Entonces, es claro, es claro que la sabiduría es personificada en la figura de la Torá y en la figura del Mashiach. Es decir, el Mashiach es la Torá viviente.
Y es la Torah viviente, el verbo de Dios, la voluntad de Dios por medio de la cual Él creó todo. ¿Cómo entender, cómo nosotros podemos entender que habló Dios, pero eso que Él habló es acción, es una persona, es un ente, es una persona espiritual? Y por medio de Él creó todo. ¿Mm? Dice que todo subsiste con Él, en Él y para Él, dice Colosenses. Lástima que no los pude poner en el PowerPoint. Colosenses capítulo 1, léalo, es muy profundo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando leo Colosenses. Y es que me acuerda que si todo subsiste por medio del Mashiach y Él sostiene el universo, pues entonces Yeshua, cuando caminó sobre las aguas no lo sostenían a Él, sino que Él era quien sostenía las aguas. Porque si admitiéramos la loca idea de que Yeshua dejara de existir, y si todo subsiste por medio de Él y para Él, y Él es el centro, entonces todo dejaría de existir automáticamente, se desvanece. Es por eso que es tan importante la figura del Mashiach, de traer la rectificación no solamente a este planeta, al universo, a todo el cosmos. Es decir, todo lo que existe, lo que puedes ver con tus ojos, y lo que no existe, porque dice sean principados, potestades, lo que no puedes ver tampoco, y también como dice Romanos, todo lo que existe está en él. O sea, por eso ese momento en la cruz del Calvario, sí, o como usted lo quiere llamar, la cruz, o en el madero del Calvario, en el Gólgota, fue un momento determinante para toda la humanidad. Ese fue el momento. Después de la creación, que fue un momento que también él estaba ahí presente, el momento de la crucifixión y la resurrección de Yeshua son los dos momentos más importantes en toda la historia desde que Dios nos creó. El Mashiach, muy importante. Entonces, ese es el concepto de la Torah o la palabra de Dios personificada, que es uno de los cimientos. Pero también está la palabra de Dios como principio moral para toda la humanidad. Entonces, se entiende, hay dos conceptos aquí, la personificación y la moralidad de la Torah. Sí, con la Torah podemos comprobar la historia, pero la Torah no es un libro de historia. Sí, con la Torah podemos comprobar la ciencia, sí, pero no es un libro de ciencia. ¿Mm? La Torah es la palabra de Dios. O sea, es un libro moral, es cómo quiere nuestro Creador que vivamos aquí. Obviamente ese vivir aquí va a involucrar nuestra relación con Él, como siempre les digo, nuestra relación con los otros seres humanos y nuestra relación con su creación, con todo lo que Él creó, hasta con lo que no ves de lo que Él creó, sí, nuestra relación con el tiempo, el espacio, la materia, los animales, los árboles, las plantas. Todo eso está regulado en la Torah, cómo te tienes que relacionar. Y con el tiempo, ¿sí? En las fiestas, cómo te es tal cosa como santificar el tiempo. Entonces, es el principio moral para toda la humanidad. Así es que si es el principio moral para toda la humanidad, según el judaísmo, el Mashiach tendría entonces, cuando viniera, que enseñar la Torah a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque como leímos, es el aliento que respira el Mashiach, del aliento que respirará el Mashiach, emanará la Torah y sus 613 misbot, como dice el judaísmo. Y eso fue a lo que vino Yeshua. Mateo 5:17 dice, este es uno de los versos con los que casi todas las personas entienden la Torah y se convierten al mesianismo, por así decirlo. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos. Yeshua hablando, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ¿sí? Ni una tilde, ni una iota de la Torah desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Los de la Torah, los que él enseñaba,
por pequeño que sea, mm, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Ah, pero yo tenía un ministerio grandísimo y era el profeta, el apóstol. Todo el que enseñe, ¿m?, a otros a hacer lo mismo, a infringir, a decir, esto ya no es de la ley, esto ya pasó, ya no importa lo que comas, eso los días, eso ya no importa. Usted guarde los días que quiera, coma lo que quiera. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Nos vamos a llevar sorpresas. Pero el que los que practique y enseñe, qué bonito que pone primero practique y después enseñe, es decir, que enseñes por medio de la práctica, alajá, que enseñes por medio de tu testimonio, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. El Mashiach vino a enseñar la Torah. El Mashiach es la Torah viviente. Y es por esto que él es considerado uno de los pilares del mundo que sostiene al mundo dentro del judaísmo. ¿Mm? El segundo pilar que sostiene al mundo, de acuerdo al Pirkei de hoy, es, Simón el Justo dice, solía decir, sobre tres cosas existe el mundo: sobre la Torá, ¿sí?, que es el Mashiach, y la Torá escrita, los mandamientos, sobre el servicio del templo. ¿Cómo así? Entonces, aquí Simón el Justo se está refiriendo al servicio del templo porque era un sumo sacerdote de su generación, ¿sí? Cuando, ¿cómo le muestra Dios su voluntad a la humanidad? Pues por medio de un pueblo llamado Israel. Escoge este pueblo para por medio de ese pueblo mostrar el ejemplo a la humanidad. Pero es que dice que Israel es un reino de reyes y sacerdotes, que ellos tenían que ser el ejemplo a toda la humanidad, mostrarles por medio de ellos, le da su Torah a Israel para que Israel al practicarla sirva de ejemplo a los otros. Entonces el propósito principal cuando el Eterno saca a Israel de Egipto para entregarle su Torah, el propósito principal era servirle. Miren lo que dice Éxodo. Éxodo dice, dile allí, Adonai, Elohim de los hebreos, me ha enviado a decirte, si es cuando el Señor envía a Moshe al faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, para que me sirva en el desierto. Entonces, luego de que fueron libres en el desierto, Adonai les dio la Torá, que en gran parte contiene los mandamientos relacionados con el templo, con el servicio a Dios. El 45% de la Torá está relacionada con el templo. Por eso es que hoy no obedecemos, no cumplimos todos los mandamientos porque no hay templo y la parte esencial que eran los sacrificios, pues varios y muchos de esos sacrificios fueron cumplidos en la persona de Yeshua, no todos, ¿m? Porque habían sacrificios que no eran por el pecado, ¿m? Habían sacrificios de alabanza, sacrificios de shalom, sacrificios por votos, que de hecho vemos que después Pablo va al templo a cumplir esos sacrificios, después obviamente de la resurrección de Yeshua. Entonces, tampoco tengamos que, digamos, que es que Yeshua pagó todos los sacrificios, ¿no? Él pagó él fue el sacrificio por el pecado nuestro. Pero cuando Él vuelva de nuevo, yo creo que habrán sacrificios de alabanza a Él. No sé cómo será. Yo le pregunté, le hice esa pregunta a un rabino, el rabino Goldsmith, una vez. Obviamente un rabino que no cree en Yeshua. Le dije, cuando venga el Mashiach, ¿qué va a pasar con los sacrificios? Yo esperaba que él me dijera, no, pues es la Torá y la Torá se cumple o se cumple, punto. No, él me dijo, lo que el Mashiach diga, eso haremos, punto. Pero ¿cómo así? Luego no está escrito. No, lo que él diga, eso haremos. Pero es que cuando un judío acepta que Yeshua es el Mesías, se vuelve radical. Si el Mashiach lo dijo, punto, yo no cuestiono, ya, lo hago. Entonces,
La Torá, el 45% tiene que ver con el servicio. Y si el Eterno escogió a Israel para dar una muestra de ejemplo al mundo, quiere decir que el servicio al Eterno es uno de los pilares del universo, es la razón por la cual existimos. Sí, Él no nos creó porque sí, nos creó para algo. Y esa razón fue amor, para tener cercanía con nosotros. Yo me atrevería a decir para de alguna manera expresar todo ese amor, lo volcó sobre nosotros. ¿M? Se dio parte de sí, sí. Demostró ese amor en la persona de Yeshua. Cuando la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, en griego no solamente quiere decir de tal manera, sino también se puede traducir de esta manera. Así amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué quiere Él? Que estemos cerca de Él. Nos creó para su adoración, para su gloria. Sí, Yeshua vino aquí, dice que estaba en sí, consigo mismo reconciliando a Dios con la humanidad en su carne, dice la palabra. Entonces, es para servirle a Él. Es un pilar del mundo. Mira lo que dice Deuteronomio: teman a Adonai su Elohim y sírvanle, sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. Entonces los rabinos se preguntaron, bueno, pero ¿qué significa servirle a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? Entonces se respondieron que de la misma manera, de la misma forma que el servicio del templo, al servicio del templo se le llama abodá en la Torá, asimismo al lado a la oración se le llama abodá, y esto está basado en el libro de Oseas. Miren lo que dice Oseas. Dice, piensen bien lo que dirán y vuélvanse a Adonai con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Sí, aquí la palabra para ofrecerte se está refiriendo a los sacrificios, pero dice que aquí no es un sacrificio de animales, sino el fruto de nuestros labios. ¿Mm? Ahora, este texto viene a ser un poquito controversial porque aquí no está Adonai reemplazando los sacrificios por las oraciones. Porque cuando yo les pregunto a los judíos, les digo, hey, ¿ustedes cómo hacen para guardar Yom Kippur? Si Yom Kippur es la fiesta del sacrificio por expiación, la fiesta de las expiaciones, Yom HaKippurim. Ellos dicen, no, solamente con tefilá reemplazamos eso. Entonces uno le pregunta, ¿por qué? ¿Dónde es eso? Y te citan este texto de Oseas 14:2. Pero aquí Adonai no está reemplazando eso. Aquí está diciendo que le piense bien lo que le dirán, y vuélvanse al Eterno nuestro Elohim. O sea, que ese arrepentimiento, lo que ellos digan, sea como un sacrificio que venga del corazón, ¿sí? Que se entreguen todos a ellos. Por eso habla del fruto de nuestros labios, que de hecho es una cuestión poética. A ver, miremoslo, aquí lo tengo en inglés. Dice, then your words, este es de la traducción de judía, dice, take with your words, take with you words, and return unto the Lord, say unto him, forgive all iniquity, and accept that which is good, so we will render the buttocks, ¿sí ve? Aquí dice ofrecerte, y aquí dice buttocks, eso significa los novillos, los toros, the offering of our lips, y pagaremos la ofrenda de nuestros, por nuestros novillos, de los labios por novillos, ¿sí? Lo interesante es que toros, ¿sí? Y fruto se escribe igual, perí, ¿sí? Aquí vea, parim. Obviamente aquí en el texto no escribe parim para escribir a los toros, sino lo escribe como ofrenda, ¿sí? Nuestras ofrendas, sartinu.
Ah, no, estos son labios. Nishlama. No traduce toros como toros, sino como ofrenda. ¿M? Pero lo interesante es que labios y toros se escribe igual, ¿sí? Tienen esta misma raíz. Peri. Parim es frutos. Parim. Peri, fruto. Y toro también es para, ¿sí? ¿Se acuerda? Para Aduma, la vaca rosada, la vaca roja, ¿sí? Peri, frutos, para, y se escribe exactamente igual, parim. Entonces, aquí el Eterno no está reemplazando eso, pero sí podemos entender que nuestra, nuestra oración es como un sacrificio a Él, ¿sí? Entonces, después de la destrucción del templo, del segundo templo, Abodá fue largamente asociado con la oración, basado en este texto. Obviamente, este texto de Oseas fue antes de la destrucción del segundo templo. Aquí, Oseas es en el periodo intertestamentario entre los dos testamentos y Oseas es uno de los profetas menores que fueron más o menos alrededor del exilio babilónico, ¿sí? Algunos de ellos llegaron primero antes de que llegara el pueblo de Israel de Babilonia, otros llegaron después, otros estuvieron en otros lugares. ¿M? Pero los profetas menores casi todos son como alrededor de ese tiempo. Pero después de la destrucción de este templo que fue restaurado, llegando de Babilonia, Nehemías, Esra restauraron el templo y después vino Yeshua, ¿sí? Y después de la muerte de Yeshua en el año 70, ese templo fue destruido. Y aquí volvieron a tomar este texto los rabinos y dijeron, ah, ok, como la oración está asociada con los sacrificios, entonces, como no tenemos templo, oramos. Esa es una buena respuesta, pero que no me digan que es que con este verso Dios reemplazó los sacrificios porque no es así. No, por cuanto no tenemos templo, ya que está asociado esto, por lo menos oramos. Esa es la respuesta. Entonces, después de la destrucción del templo, esta abodá fue largamente asociada con la oración. Y el autor de la carta a los hebreos escribió lo mismo, porque habían unos seguidores de Yeshua a los cuales no se les había permitido, se les prohibía entrar al templo. Y el autor de la carta a los hebreos, que fue escrita antes de la destrucción del templo, más o menos alrededor del año 60, el templo fue destruido en el año 70, dijo, dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Yeshua HaMashiach un sacrificio de alabanza. ¿Sí ve? Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Mire, esta es otra prueba de que esta carta fue transmitida en hebreo, porque aquí hay un juego de palabras en hebreo. Sacrificio o toros y animales y fruto están asociados y está conectado con el verbo de Oseas. ¿M? Entonces, los oyentes, los hebreos a los cuales se les escribió esta carta, ellos sabían de qué estaba hablando este autor aquí, ¿sí? Y lo más bonito es que, mire, el fruto de los labios. Y aquí en el verso 16 conecta con el Pirkei Avot, que es la siguiente Mishnah que vamos a estudiar. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Y dice, porque esos son los sacrificios que agradan a Adonai. O sea, más hebreo que la carta de Hebreos no hay. Entonces, ellos sabían a qué se estaba refiriendo este autor. Y el autor de la carta de Hebreos viene a explicarles algo a ellos, un tema muy complicado, que era explicarles por qué era necesario el sacrificio de Yeshua, un hombre, y no de animales. ¿Cómo así? ¿Por qué el sacrificio de un hombre? ¿Por qué no con animales? Era explicarles ese principio tan profundo y complicado para ellos.
Y usted lee la carta de Hebreos y la parafrasea cuando le explica a un judío y él va a entender. Cuando le haga la pregunta, todo aquí está la respuesta. Sin Hebreos del capítulo 9 al 13 está toda esa respuesta. Entonces, mire que aquí ya ellos asociaban eso, el sacrificio con la oración. Entonces, el servicio, la abodá al Eterno es oración. Por eso es que nos reunimos, porque una vez sabes, ok, es la oración. Entonces, ¿qué dice la Torá de la oración? El 80% cuando habla de oración, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es hebrea. Toda la Biblia habla de comunidad. Aun cuando los apóstoles le pidieron a Yeshua que le enseñaran a orar, él le dijo, entra en lo secreto y ora así, les dice Yeshua, Padre nuestro. Ese sentido de comunidad en la oración. Y esta oración implica a cantar, esta oración implica también estudiar. O sea, todo lo que hacemos nosotros en Shabbat tiene una justificación bíblica y es relevante para nuestros días. Y no solamente relevante, sino importante. Importante. ¿Por qué? No solamente por la cuestión profética, sino que como estamos entendiendo hoy, es un pilar del universo. O sea, tu oración, cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que estudias Torah, estás construyendo, restaurando los pilares del universo. Es muy importante que hagamos esto. Es muy importante que oremos, tanto individual como en comunidad. Cada vez que apartes el día de Shabbat, apártalo, sé intencional, apártalo para lo que vas a hacer. No te distraigas, porque estás trayendo tikkun, restauración. Cuando todo Israel empieza a hacer esto, los rabinos dicen, vendrá el Mashiach. Ahora, nosotros nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Pero a lo que ellos se refieren es, como decía Yeshua, que cuando Él venga, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Es por eso es que es una, un pilar, es un pilar, la abodá, es un pilar que sostiene al mundo. ¿Mm? Veamos el último pilar. Se llama Gemilut Hasidim, que son las buenas obras de los Hasidim, de los buenos, de los justos. Entonces dice, Simón el justo fue uno de los últimos de la gran sinagoga, lee otra vez, solía decir sobre tres cosas existe el mundo, sobre la Torá, que ya lo vimos, sobre el servicio del templo, que es la abodá, ya la vimos, y sobre la práctica de las buenas obras, es decir, de los Gemilut Hasidim. ¿Mm? Este relato del Talmud ustedes lo conocen, hay un relato en Shabbat 31a, famoso relato que habla de un gentil que quería convertirse al judaísmo, y lo cual sucedía con bastante frecuencia. Y este individuo declaró que aceptaría el judaísmo solo si un rabino le enseñaba toda la Torá mientras él, o sea, el futuro converso, se paraba sobre un solo pie. Entonces primero fue a ver a Shammai, ¿se acuerdan de Shammai y de Hillel, los que existían, los dos Gabaim que existían en la época de Yeshua? Los dos hombres, se me olvidó el nombre de esos dos, los dos hombres que eran las cabezas, los Bet Hadin, que eran las cabezas de la gran asamblea, que los últimos que fueron Hillel y Shammai, ¿se acuerdan del video que les mostré? Bueno, este primero fue a ver a Shammai. Shammai era conocido como el hombre más, era como si la escuela de Shammai era más radical y era más estricta. Entonces este hombre fue a ver a Shammai, le dijo, hey, me voy a convertir al judaísmo si me explicas toda la Torá mientras estoy en un solo pie. Shammai se puso bravo y lo insultó por esta ridícula petición. Y algunos relatos dicen que lo echó de la casa y le pegó con un palo. Entonces el hombre no se dio por vencido y fue a la otra escuela, a la escuela de Gilel, y le dijo, me convertiré al judaísmo si me explicas toda la Torá en un solo pie. Y Gilel aceptó el desafío y le dijo, escucha bien, lo que tú odias que te hagan,
no lo hagas a tu prójimo. Ya, esa es toda la Torá. El resto es la explicación de este principio. Ve y estúdialo. ¿Mm? Pero Yeshua fue mucho más allá y enseñó lo que nosotros conocemos como la regla de oro. ¿Qué dice? ¿Qué decía el relato de los rabinos? Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas. Pero Yeshua más allá dice que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. O sea, Yeshua no solamente decía, no hagan, no, sino que vayan y hagan. Demuestren una proactividad, tomen una iniciativa de hacer el bien. ¿Mm? Entonces, las buenas obras, los Gemilut Hasidim, que sustentan al mundo, son acciones, iniciativas, proactividad para hacer el bien. No hacer el bien cuando la circunstancia caiga sobre ti. No, buscar la circunstancia para hacer el bien. Ese es el concepto mesiánico. Buscar hacer el bien. Y ustedes lo leen en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, donde habla, a ustedes les digo, yo les digo, hagan, y dice, dichosos los que trabajan por la paz, buscar ser proactivos. Y esta es la gran diferencia del judaísmo de Yeshua, que el judaísmo sin Yeshua es pasivo, con él es activo. Toma dinámica, agarra dinámica, se vuelve vivo. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. O sea, este principio, esta regla de oro, traería paz mundial. ¿Sí? Así como tú quieres vivir, esfuérzate para que los otros vivan. Así como no quieres que te ataquen, no ataques a los otros. Así como quieres que respeten tu libertad, tu democracia, respeta la de los otros. Ese es un principio mundial valiosísimo. Por eso se le ha llamado la regla de oro. Mire otra que dijo, el gran mandamiento, otra gran principio de Yeshua en cuanto a los Gemilut Hasidim, el trato a los otros. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando le preguntaron a Yeshua, ¿se acuerda cuál es el mandamiento más grande? Y él le responde, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es el Shema, ¿sí? Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y después dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, que es un mandamiento de la Torah también. Beajafta lereaja camoja, está en Levítico. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces muchos cristianos dicen, yo no obedezco todos esos mandamientos. Solamente dos mandamientos tenemos que obedecer. Ama al Señor como a ti mismo. Perdón, ama al Señor sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo dos. Dice, sí, pero es que sobre estos cuelgan, es decir, dependen toda la ley. No dice, estos dos anulan toda la ley. No dice, estos dos cuelgan, es decir, son los principales, porque toda la ley es, ok, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cómo se ama a Dios con todo el corazón, toda tu alma? Entonces la Torah te va a explicar todo eso por medio de los mandamientos. Ok. ¿Y cómo se ama al prójimo? Ok, la Torah te va a explicar cómo se ama al prójimo, siendo los 10 primeros mandamientos la portada del libro, la portada de la ley. Entonces, no robarás. ¿Qué pasa si robo? Entonces la ley te va a enseñar eso. ¿Mm? Ama a Dios. Ok, ¿cómo lo amo? Entonces hay todo eso. El Shabbat. ¿Cómo guardo el Shabbat? Ok, la ley te va a enseñar todo eso. ¿Mm? Entonces, este es un gran Gemilut o Gemilah Hasidim, una buena obra. Amar a los otros como a ti mismo. Ama a los otros como a ti mismo. Y viene la parábola del buen samaritano, ¿sí? Como yo estoy buena gente, hoy se las voy a resumir para que ustedes no lean todo eso. Dice la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, Yeshua cuenta la historia de un hombre
que es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Dos personas pasan y lo ignoran, pero un samaritano, que era considerado enemigo por los judíos de la época, se detiene, lo atiende y lo cuida. Y Yeshua usa esta historia para ilustrar quién es el prójimo y cómo debemos amar y cuidar a los demás, sin importar qué raza, religión, color de piel, cultura, nacionalidad, no importa. Cuidar de los demás. Si alguien está herido, ser proactivo y ayudarlo. Esas son buenas obras. Cuando tú no te fijas, no te fijas. Una vez iba con alguien y en Bogotá íbamos pasando por una calle, un viejito ahí, no pueda pasar. Y la típica, ¿no? O sea, ayudar al pasar el viejito. Entonces yo me devolví y le dije, venga, 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 venga. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, venga, venga, que a mí nos ganamos algo. Y me dice, ¿qué? Entonces iba con un discípulo ahí, lo ayudé, ayudamos al viejito y nos ahí a parar el tráfico. Eso fue un show. Y yo le dije, uy, hermano, ¿sabe cuántos puntos nos ganamos ahí? Por lo menos unos 30 puntos nos ganamos ahí. Hacer buenas obras. Obviamente uno no lo hace por ganar puntos. Uno lo hace porque es un principio, porque es lo correcto, es un principio que sostiene al mundo. ¿Mm? Otro, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, ¿se acuerdan? Este es algo del juicio final. En Mateo 25, 31 al 46, Yeshua habla del juicio final y dice que el rey, o sea, él, separará las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas que representan a los justos les dirá que heredarán el reino porque alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, acogieron al extranjero, vistieron al desnudo y cuidaron al enfermo y visitaron al preso. Y a los cabritos que representan a los injustos les dirá que se alejen porque no hicieron estas cosas. Y Yeshua concluye diciendo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es interesante porque Derek Prince interpreta esto, sí, hay que hacer el bien a toda la humanidad, pero por cuanto él dijo, les aseguro que lo que hicieron por uno de mis hermanos, ¿m? Dice, hay que hacerlo por toda la humanidad, pero hay que demostrar obra social con el pueblo judío. Hay que cuidar al pueblo judío, que son los hermanos de carne de él. Tú no puedes quererlo a él sino querer sin querer su familia. Entonces, eso es, eso es lo que significa Gemilut Hasidim. Estos pasajes subrayan la importancia de amar y ayudar a los demás, mostrando compasión y misericordia, y viendo a todas las personas como nuestros prójimos, lo cual es la esencia del Gemilut Hasidim. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, Sí. bueno, sí, una consulta, Julio. Es que sí, el tema de amar al prójimo es un poco complejo, em, porque pues sí se escuchan bastantes comentarios como que, bueno, pero ¿hasta dónde llega mi amar al prójimo? Sí, es decir, Yeshua claramente nos da una instrucción clara, pero eh, a nivel práctico, actualmente hay veces como que o pues yo lo siento así como, da como mucha ira, pensar de pronto en que alguna persona está ofendiendo a Israel como tal, al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo contrarrestar ese tipo de sentimientos? Como obviamente uno tiene el celo por la Torá y por los mandamientos y por el pueblo de Israel, pero también tiende a sentir como esa rabia y pues igual es el prójimo, es el vecino de al lado, es el amigo cercano, es su propia familia, entonces ahí es un Sí, poco. ahí hay una cosa es muy buena pregunta. Y hay varios punticos ahí. El primero es que sí, hay que amar al prójimo, ¿m? Y orar, dice ora por los que los persiguen. Pero, mira, hay un proverbio que dice que un proverbio en el libro de Proverbios dice que cuando
El Eterno castiga a tu enemigo, no te alegres. No me acuerdo ahorita la dirección, ¿sí? Y basado en ese proverbio, hay un principio en el ejército de Israel que dice, por eso tú ves que cuando Israel derrota a sus enemigos, se alegran, pero no hacen fiesta. ¿Por qué no se hace fiesta cuando se derrota al enemigo? Porque son seres humanos. Y la Torah nos prohíbe alegrarnos, nos prohíbe quitar la vida, debemos proteger la vida. Eso es lo número uno, ¿sí? Eh, Número dos, hay en cuanto a dar muerte o venganza y todo eso, la palabra dice que el Eterno, él dice, mía es la venganza, yo pagaré, pero también hay un texto en el Nuevo Testamento, creo que es en Romanos, que dice que para eso él tiene a aquel que tiene la espada para ejecutar justicia. Es decir, siempre ha existido en la historia de la humanidad aquellos que ejecutan justicia, ¿sí? Yo pienso que está mal que un civil agarre un fusil y empiece a dispararle a todos los árabes porque sí, no, para eso está el ejército, para ejecutar eso. Que lo hagan bien, que lo hagan mal, que maten inocentes, bueno, eso ya son cuestiones de guerra que entrará el Señor, el Eterno, a juzgar después, ¿ok? A mí me pasa algo ahorita con el tema de Israel, y es que la gente me pregunta, bueno, pero están muriendo inocentes en ese bombardeo a Gaza. Y yo les respondo con dos cosas, ¿sí? Yo les digo, mire, dos puntos. Esta es mi respuesta y esta es mi posición, le digo a la persona. La primera es que Israel no comenzó esto. ¿M? Esa es la primera, Israel está respondiendo. Que la respuesta es desmedida, ok. Mi segunda posición, mi segunda respuesta es que está muriendo gente en Gaza y todo eso. Ante eso, yo guardo silencio. Guardo silencio porque es el derecho de Israel, pero también guardo silencio porque hay vidas que están cayendo. ¿M? Y vidas son vidas. Y dolor es dolor. El dolor es igual el dolor de la madre hebrea, judía, como lo es el dolor de la madre palestina. Son seres humanos, ¿sí? Pero guardo silencio, no me atrevo a emitir un juicio contra eso. Y es una buena práctica en nuestro carácter. A mí también, a mí también me, que me indigna. ¿M? Pero, ¿quién es el prójimo? Bueno, al prójimo, sin importar quién es, debes demostrarle amor. Pero yo pienso esto, cuando una persona ataca a tu familia o te ataca a ti o ataca al pueblo de Israel, cambia su estatus de prójimo a agresor. Y ahí es diferente, porque la Torá estipula leyes para los agresores. La Torá estipula leyes para hacer la guerra, como así amas a tu prójimo, pero si haces guerra, vas a matar gente inocente. Sí, es diferente el contexto y son dinámicas de guerra. ¿M? Es lo que la gente también dice, pero habla de paz, la Torá habla de paz y todo esto, pero mire toda esa matazón, por ejemplo, en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas. Dice, pues yo les respondo, eso es una balanza injusta lo que usted está haciendo ahí, porque eran dinámicas de guerra normales en aquella época, cuando las naciones salían a la guerra, ¿m? Como lo es hoy en día, ¿sí? Hay dinámicas de guerra hoy en día. Y dejémonos de tonterías. El ejército más ético del mundo es el ejército de Israel. Que no, ¿qué ejército le avisa a sus enemigos antes de atacarlos? Ninguno. Es una tontería completa. Israel lo hace. El ejército de Israel no se llama ni siquiera ejército. Se llama Fuerzas de Defensa Israel. Sí, no tenemos derecho a atacar a nadie. ¿Por qué? Porque son humanos, son seres humanos y son vidas. Pero tenemos todo el derecho para defendernos, todo el derecho para defendernos. Y en esa defensa, en la legítima defensa, pues se entra en dinámicas de guerra en donde habrá pérdidas de seres humanos.
Y ahí es donde viene nosotros entrar en contexto y decir, sí, son dinámicas de guerra y con todo y que tenemos el poderío para defendernos, no nos vamos a alegrar porque también son vidas que se están perdiendo. Nos alegraremos por la libertad del pueblo de Israel, pero no nos alegraremos del hecho de haber matado a otros seres humanos. Nunca, nunca, porque la vida es sagrada y solo es un principio de la Torah. ¿M? Como también es un principio que a Israel no se le toca. ¿Pero por qué Israel? Bueno, pregúntele al Eterno, qué culpita. Pregúntele a él. A Israel, Israel es intocable. Punto. ¿Mm? Con todo eso ha sido el pueblo más perseguido. Si uno dice, no, el pueblo elegido por Dios, uy, no, eso debe ser un pueblo invencible, superpoderoso, ¿no? Es el pueblo que más han maltratado en la historia de la humanidad sin razón alguna. Y bueno, no me piques con el tema de la Hasbara porque aquí nos quedamos toda la noche. El punto es que ¿cómo, cómo entender el concepto de Beahavta la areja camoja de amar a tu prójimo? Porque cuando Yeshua, hay una discusión ahí, ¿no? Cuando Yeshua dijo amarás a tu prójimo, bueno, los samaritanos, bueno, eran un pueblo diferente, pero no eran gentiles, ¿ok? Eran miembros de los samaritanos. Pero Yeshua no nos está diciendo muéstrenle amor solamente a aquellos que son hasta cercanos, que son familiares cercanos como los samaritanos. No, era un ejemplo para entender que la vida es sagrada, que no importa quién sea, es sagrada, ¿sí? Ahora, cuando una persona te ataca, tienes que defenderte, ¿m? Pero no atacar a nadie, no atacar a nadie. Cuando Pedro atacó a Malco, cuando vinieron a apresar a Yeshua, Pedro, Malco no estaba atacando a Pedro, Pedro lo atacó no en defensa propia, Pedro decidió atacarlo y con una sevicia, porque era un soldado levita que no vino a maltratar, se vino a llevarlo preso para llevarlo a juicio, a Yeshua, y lo cortó la oreja con, ¿cómo se dice? Con alevosía para que el hombre no pudiera ministrar nunca más en su vida. Yeshua lo restauró. Sí tenemos derecho a defendernos, o sea, estos hombres andaban armados no por nada, pero no atacar a nadie. No debemos atacar a nadie. Mira, Israel es el único ejército en el mundo que tiene cuidado de los heridos del enemigo. ¿M? Reciben a los heridos enemigos en sus hospitales. O sea, esto, esto no lo hace nadie. Y sí, por cuanto Israel se comporta y responde de esa manera, pues uno se indigna, ¿no? Uno le da piedra. Pero ¿qué hay de nosotros cuando nos tratan mal, cuando uno le da piedra y uno lo primero que uno piensa es vengarse, se la voy a devolver? Pero ahí es donde el Eterno dice, no, mía es la venganza, yo pagaré. Pero es que me hicieron, ¿ok? Para eso dice el libro, el Romanos creo que es, dice, para eso está el de la espada para ejecutar la justicia del Eterno. Entonces hay autoridades. ¿M? Pero hay autoridades que son injustas. Es porque el pueblo se lo merece. Fue injusto. Nada viene porque sí, dice el libro de Proverbios, nada viene porque sí. O sea, todo lo que pasa es porque algo, algo pasó. Si bien sea por la naturaleza caída del ser humano o porque malas decisiones o injusticias que han hecho los gobiernos, todas esas cosas, nada pasa porque sí. Dice el libro de Proverbios, la maldición no llega por sí sola. Entonces, esa es esa es mi posición, Alejita. O sea, yo lo que hago es guardar silencio. Cuando me atacan a mí o con las injusticias que veo, cuando atacan a Israel, ¿sí? No solamente Israel, cuando veo injusticias, ¿sí? Porque es que no es solamente Israel, no solamente son judíos los que están atacando, hay palestinos que están sufriendo y palestinos que son ciudadanos israelíes. Entonces aquí no es una cuestión de religión, es una cuestión de humanidad. Entonces, cuando a mí me indigno, me da piedra, lo que hago es quedarme callado, Alejita. Y sí, o sea, da piedra, es difícil, pero ahí es donde tenemos que ejercitar el carácter. Cuando te humillan, cuando te maltratan, cuando te quedarse calladito, tragárselas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo? Pues sí, esa es. Eso es lo que refleja nuestra grandeza como seguidores de Yeshua, que nos quedamos callados.
Imagine que Yeshua hubiese dicho, alegado algo, dicho algo cuando iba hacia el madero, ¿no? Ese como un corderito fue a la peor tortura para morir por nuestros pecados. Es duro. ¿Sí responde eso en algo? Sí, señor, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo del estudio de hoy? ¿No? Bueno, em, listo. La próxima, yo les aviso si tenemos clase, porque no sé, creo que tenemos una actividad en la Congre, si es el martes o el próximo miércoles, no me acuerdo, pero yo les dejo saber. De todas maneras, si no, a no ser que yo avise, tendremos clase, ¿ok? Entonces, que el Eterno los bendiga y los guarde y nos vemos la próxima clase. Amén. Amén.